En mi calidad de apoyo técnico de AICA, doy la bienvenida a todas y todos los asistentes a este seminario en línea organizado por AICA Regional América Latina y el Caribe bajo el título Ética de la imagen en tiempos de la inteligencia artificial. El evento está siendo grabado y va a estar disponible posteriormente en el canal YouTube de AICA International. Por favor, mantengan sus micrófonos cerrados y utilicen el chat de la plataforma Zoom para enviar sus preguntas que serán contestadas al final de las ponencias. Les deseamos que disfruten del evento y para la apertura oficial paso la palabra a Juan Carlos de AICA Costa Rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Cristelén, por organizar toda la parte técnica y gracias a todos los que puntualmente se han sumado a esta cita. Me corresponde un poco introducir el tema porque esto realmente no es algo fácil. En general, cuando hablamos de tecnología, hay cosas que no siempre quedan del todo claras. El objetivo que tenemos con los dos webinarios de este fin de año, este y el que tiene lugar en septiembre, el de septiembre va a ser moderado por Lisbeth Rebollo, nuestra secretaria regional, es básicamente que podamos concertar las opiniones de especialistas, curadores y críticos de arte en busca de un análisis y definición del nuevo papel de la ética en la crítica de arte desde una perspectiva regional que ayude a destruir ciertos mitos, ¿verdad? Como las lógicas de poder inscritas en la tecnología, evitando que la imagen se reduzca a mera mercancía o propaganda. La crítica, por eso sostenemos, debe reposicionarse como un espacio de mediación ética capaz de señalar tanto las potencias creativas como los riesgos de invisibilización o apropiación indebida. Además, en su intersección con la inteligencia artificial, debe velar porque las tecnologías no generen brechas de exclusión, sino que amplíen la participación y la diversidad, agregaría yo, en la vida cultural. Mi nombre es Juan Carlos Flores y me corresponde moderar este foro. Soy presidente de AICA Costa Rica. Tengo más de 45 años de hacer crítica de arte y ciertamente nunca he tenido más desafíos que en esta etapa. Y no tiene nada que ver con la edad. Sencillamente el contexto cambió completamente. De los 90 para acá estamos experimentando un entorno sumamente desafiante que obliga a una continua resiliencia en todo el proceso. El día de hoy, para poder participar, me van a acompañar dos colegas, dado que ahorita explico por qué tenemos ausencia del tercer colega. La primera es Lucía Rey Orrego, ella es de AICA, Chile. Déjenme ver un momentito. Ahí está. Es una conocida investigadora y crítica de arte y curadora independiente, doctoranda en filosofía en Argentina, magíster en teoría e historia del arte. Es integrante del núcleo interdisciplinar de estudios sobre o imaginario de la PPGA UFE en Brasil. Es miembro de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones y actualmente se dedica a la investigación filosófica sobre arte y espiritualidades en el contexto del capitalismo avanzado. Lucía va a ser nuestra primera ponente el día de hoy. También nos acompaña como ponente Frenzy Fernández de Cuba, que es magíster en Historia del Arte, es curador, crítico, docente e investigador, es precursor del arte multidisciplinario y los nuevos modelos de medios artísticos donde convergen arte y tecnología. Él ha experimentado en herramientas digitales para el diseño, edición y creación audiovisual, es editor de libros, diseñador editorial, visual, creador audiovisual de materiales sobre cultura, arte y política. Ha ganado 2 veces el premio a la crítica de la sección de AICA Cuba. Así es que para empezar el día de hoy le vamos a dar la palabra a Lucía Rey Orrego, recordando a todos que las preguntas son para el final. Si ustedes desean formular las preguntas para no olvidarlas en proceso, recurran al chat dentro de este Zoom y con gusto vamos a tomarlas en cuenta al concluir la parte expositiva. Es importante que sepan que estas exposiciones van a ser publicadas por AICA Regional América Latina y el Caribe dentro de un convenio con una nueva publicación internacional que estamos por lanzar este mes de julio. Así es que estamos muy contentos de las expectativas en medio de todas las cosas que pasan. Disculpamos la ausencia de nuestro colega Humberto Valdivieso. Humberto tenía su presentación Yeah. lista y todo, pero ha sufrido Caracas en particular un serio problema con los 2 sismos de los últimos días, que en el caso de Humberto es todavía peor la situación porque destruyeron totalmente su casa. Él dichosamente está ileso, y está en comunicación, pero obviamente este es un asunto impactante que trae mucha angustia emocional, ¿verdad? Piensen en eso, él vivía en una zona
antigua de Caracas. Las edificaciones son un poco diferentes a otras partes y esto implica una profunda pérdida también para él. Hemos estado en comunicación con él y él ha presentado sus excusas por no poder estar. Esto realmente es de fuerza mayor, pero igual cuando su ponencia esté lista la vamos a publicar con todo gusto. Empezamos con Lucía Rey Orrego. Adelante, Lucía, bienvenida. Gracias. Voy indicando cuando pase la imagen, ¿cierto? Claro que sí, me haces una Ok. señal con un dedo si quieres, pero en buena dirección. Ok. Ok. Buenas tardes, entonces yo voy a hacer lectura de este texto que es introductorio a la profundización que se realizará también en la publicación. Entonces, la anterior nomás, sí. Esa para partir. Arte, imaginarios, lo sagrado en tiempos de tecnocolonización. Comenzando entonces con una cita de Agamben que indica: comienza una época de barbarie y las ciencias estarán a su servicio. La época de barbarie no ha terminado aún y el diagnóstico de Nietzsche se ve puntualmente confirmado. Siguiente, por favor. La subsunción tecnoextractivista del arte y los imaginarios nos emplaza a pensar la crítica en coordenadas ontológicas que den valor a lo eclipsado por los algoritmos y las corporaciones, con un horizonte que proponga la revitalización de sentidos y prácticas arcanas que permitan profundizar en las posibilidades transformacionales del arte en un mundo distópico. Atendiendo a las preocupaciones contemporáneas en torno a la devastación de la naturaleza y de los pueblos originarios que la defienden, hay acercamientos artísticos fronterizos donde se realizan obras que tienden a analogar el lenguaje de la sabiduría ancestral a la tecnología actual. Considerando la experiencia de lo sagrado constituido por la vida de estos pueblos en la naturaleza, todavía no. Anterior nomás. Considerando la experiencia de lo sagrado constituido por la vida de estos pueblos en la naturaleza, hay algo que sucede en estos procedimientos al pretender percibir, medir y cuantificar cuestiones que hacen parte de estas experiencias de lo sagrado, reduciéndolas a datos contenidos algorítmicamente. Subrayando el origen extractivista de esta tecnología a través de la que se procesan estos datos, es que nos interesa reflexionar en torno a ontologías del arte que, más que fascinarse con el aparato tecnológico, se interrogan por las complejidades que atraviesa la creación artística cuando está subsumida por el tecnocolonialismo, que en última instancia propone una, comillas, hipertición transhumanista de la llamada, comillas, ilustración oscura, la fusión del humano con la tecnología. Pero, ¿es fusión o subsunción? ¿Es que el arte deviene mera deriva inmersiva estética de la ciencia? ¿Hasta qué punto el arte se sostiene sin disolverse estéticamente cuando tributa a la cuantificación científica de la naturaleza o de sabidurías ancestrales? El origen destructivo de estas tecnologías extractivistas deben pensarse antes de usarlas o aplicarlas para realizar obras tecnológicas que instrumentalizan la experiencia estética de la naturaleza o de sabidurías ancestrales. En este sentido, será fundamental ampliar y diversificar los diálogos críticos hacia ontologías que tengan un horizonte de vida que imaginan un ecoceno posible. Lipovetsky ha expuesto la estetización del mundo, con su libro del año 2015, como dispositivo de automatización de la vida, incluso cotidiana. Este contexto hace que los artistas, bajo la promesa de la circulación, tengan que, comillas, invertir mucho tiempo publicando sistemáticamente sus obras en redes sociales. Esta hiperexhibición obliga al artista a hiperobjetivar algorítmicamente su obra desde la ratio instrumental, no solo en cuanto a producto terminado, sino que también en su mismo proceso creativo. La fuerte luz de los dispositivos va subsumiendo las opacidades
traduciendo las obras como mero objeto estético cuantificable y consumible, ya que lo artístico se configura desde estas opacidades imaginales. Los modos de esta hiperexhibición podrían ir decantando en un paulatino enfriamiento de la potencia simbólica de lo artístico. En este sentido, la democratización del arte a través de los algoritmos parece englobar un costo aporético en lo entendido como democracia. Y ya que hoy la democracia parece ser reformulada por los magnates de la Big Tech, es importante observar esta absorción algorítmica, tratar de comprender críticamente lo que estamos viviendo, pues supone también la reducción ontológica del arte en tanto desimprime de su imagen lo opaco, lo ambiguo o lo múltiple, haciéndola transparente en su estetización. Este pensamiento crítico es fundamental para fomentar ontologías que valoren dimensiones espirituales de la creación artística, en donde se activa la sincronicidad entre la realidad conocida con lo que Henry Corbin llamó mundus imaginalis, en una contraexperiencia saturante de la obra, como dijera Marion, donando con esta saturación una potencia simbólica transformacional que podría ser puente imaginal hacia el espectador, nutriendo imaginarios para la continuidad de la vida y su memoria arcana hacia la construcción de un ecoceno desde lo micro hacia lo macro y ejerciendo la crítica interior en un humanismo capaz de superar el capitaloceno antropocéntrico. Ahora sí, la siguiente, por favor. El resguardo del fondo oscuro, saturado de la obra, que emana del trabajo creativo vivo del artista, implica reconocer una función arcana del arte, como puente hacia lo incognoscible, hacia lo radicalmente otro. De allí que la hermenéutica se indique la imposibilidad de abarcar la obra en su completitud, acercándose, como dijera Gadamer, o alejándose de ella, como dijera Riquier. Tocar su contenido es un diálogo interminable, puesto que lo que está en juego en ese movimiento hermenéutico es una gnosis personal no verificable, donde el artista, en lo que Jung llamó, comillas, imaginación activa, se transfigura entre la poiesis, la mímesis y la tecné en un medium que logra hacer contacto con lo inasible. Este mundus imaginalis, que puede considerar lo transpersonal, lo acausal, lo onírico, lo arquetipal, se muestra analécticamente en el acto creador. De allí que la mística se indique que de Dios se sabe lo que no se sabe, o que Wittgenstein haya escrito en el Tractatus: de aquello de lo cual no se puede hablar es mejor callar. Aquí se expresa el poder de la imagen saturada de lo inexpresable, cuando el artista se permite en su hábito creador un estado activo y pasivo a la vez, para poder dar paso al macrocosmos en el microcosmos, dotando a su obra de esa saturación que potencia su fuerza simbólica, que le pone en contacto inexpresable con el espectador. Siguiente. La imaginación creadora sería en los relatos visionarios de las tradiciones orientales la acción contemplativa de la inteligencia espiritual, que en Ken Wilber es Satori, intuición contemplativa, a través de la cual se accede al mundo imaginal que implica la innecesariedad de intermediarios, pues ese mundo es en sí el acceso intermedio, en donde, comillas, se espiritualizan los cuerpos y se corporalizan los espíritus, citando a Durand. Así, un problema fundamental a propósito de la llamada inteligencia artificial es que la creación artística existe en coordenadas de una ratio contemplativa, no dominada por una ratio instrumental. Ante el riesgo de que lo entendido humanamente como arte se disuelva entre algoritmos, es importante potenciar la dimensión arcana del arte que, proveniente del imaginario, permite ver salidas donde aparentemente no las hay,
lo artístico abre preguntas y transformaciones que no operan en la literalidad de la alta definición hiperestetizante. Uno de los autores que se ha pronunciado al respecto en la ontología de las artes es Giorgio Agamben, quien ha planteado que la inteligencia artificial es un dispositivo técnico de barbarie que nada tiene que ver con la creación artística, pues al externalizar la facultad racional del conocimiento, la humanidad degrada de manera acelerada su posibilidad de pensar por sí misma, deteriorando su capacidad de imaginación, que es la que media con la interioridad desconocida. Así, la suplantación del humano abarcaría incluso su dimensión creadora, simbolizadora y espiritual. Pensando que está creando, naturaliza la introyección algorítmica que implica la carencia de la tensión entre lo sensible y lo ininteligible, y el consecuente vaciamiento de la creación coherente con el principio extractivista del colonialismo tecnológico. De esta forma, siguiente, por favor. Teniendo en cuenta el tema ético del extractivismo del cual depende el funcionamiento de la llamada inteligencia artificial, su mismo estatuto tecnológico extractivista también extrae simbólicamente nuestro imaginario, pues descansamos en los patrones algorítmicos análogos al pensamiento como ratio instrumental. Esta entrega a la razón instrumental es una deriva hacia el olvido del pensamiento meditativo como práctica fundamental para el hábito creador, donde lo activo articula, esta entrega a la razón instrumental es una deriva hacia el olvido del pensamiento meditativo como práctica fundamental para el hábito creador, donde lo activo articula y estructura el contenido y su forma, y donde lo pasivo dota de contenidos saturantes a las obras, generando en sincronicidades no medibles constelaciones simbólicas que dotan de sentido arcano al conocimiento y que es constitutivo de una creación artística que corporaliza la experiencia de lo sagrado. Esta operación tecnocolonial, también llamada tecnofeudalista, de extractivismo mítico simbólico, es parte de un proceso de suplantación de lo real por sobreexhibición estética, donde lo que está en disputa es la mente, la experiencia, la conciencia y, en última instancia, la vida espiritual humana. A propósito de lo anterior, en Chile, en el año 2020, en plena pandemia, en noviembre del año 2020, el senador Guido Girardi comentó en el Senado la necesidad de proteger la privacidad de los pensamientos y del inconsciente, afirmando que con la tecnología actual se podrían introducir pensamientos en las personas para que éstas crean que algo piensan sin darse cuenta de que ese pensamiento fue insertado. Así es que Chile, como el país latinoamericano a la vanguardia de los experimentos neoliberales, en plena pandemia acepta una ley de los neuroderechos. Pero, ¿qué repercusión puede tener esto en las artes? Recordando a Mumford, ¿cierto? El mito de la máquina plantea una fe ciega en el desarrollo tecnológico, normalizando una irreflexiva sumisión ante los dispositivos de control, sin considerar que todo lo generado por la mega máquina está condicionado por sistemas de explotación y dominación, no solo fácticas, sino que también psicológicas, de extractivismo extremo, ya no solo de las capacidades humanas para crear y simbolizar, proponiéndose cambiar el estatuto ontológico de lo real. Sam Altman, empresario ícono de la inteligencia artificial, ha, comillas, propuesto generar una especie de figura divina, Dios artificial, que pudiera observar todo desde el cielo, como si quisiera declarar formalmente al mundo
el fin del símbolo, del mito, del misterio, del más allá. Eric Sadan explica que la inteligencia artificial se yergue como el super yo colectivo. Ese super yo que no se equivoca y que es transparente de manera absoluta, pero indescifrable por su hiperespecialización. Está decantando en que se creen tecnoreligiones en torno al despertar de la IA. MENA, creada en el año 2020, es solo un ejemplo. El deseo efervescente del cuerpo vaciado de espíritu, en donde claman el levantamiento de un nuevo Dios, literal, matemático, algorítmico, brillante, frío, muy frío. Este super yo, frío y perfecto, a su vez succiona fetichista, algorítmica y sintéticamente las imágenes del inconsciente colectivo, proyectándolas como literalidad y realismo neurológico en estimulaciones cerebrales directas, manipulaciones genéticas y holográficas de lo humano. Incluso, según Federici, podría llegar a hablarse de una renovación de la mirada eugenésica, y citando a Girardi, donde se hagan distinguibles humanos mejorados, entre comillas, en fusión con la máquina, y humanos humanos. Por supuesto que los mejorados pertenecerían a cierta élite. Esta lucha tecnológica contra el imaginario humano nos lleva al borde de un precipicio en donde lo que ontológicamente está en riesgo es nuestra capacidad de relacionarnos con lo absoluto, lo otro desconocido, lo sagrado, lo acausal, en tanto homo symbolicus, como dijera Gilbert Durant, capaces de escoltar artística y ritualmente al otro hasta la muerte. La siguiente, por favor. Para concluir, subrayamos que lo expuesto tiene por objetivo reflexionar en torno a elementos ontológicos de la creación artística que estarían en riesgo con el uso de la IA generativas en las artes, y a su vez propone reflexionar críticamente ante la hiperexhibición algorítmica que podría llegar al punto de drenar no solo la opacidad significativa a las obras, sino también a su autor, reduciéndolos a una mera marca. Siguiente, por favor. Estos dos puntos orbitan en torno a una crítica de base al proceso actual de colonización tecnológica que plantea que el extractivismo ecológico tiene plena correspondencia con un proceso contundente y distópico que atraviesa la humanidad, que en otro texto he llamado espiriticidio, para indicar que la instrumentalización y devastación de la naturaleza, el ecocidio, tiene un correlato inmediato con el extractivismo mítico y simbólico del imaginario de la humanidad y la devastación de la capacidad humana de experimentar lo sagrado. Y eso sería, bueno, eso es una cita del término espiriticidio que está en otro texto. Llamamos aquí espiriticidio a la devastación de la espiritualidad en todo, a través de todas las dimensiones de la realidad material. Espiriticidio como práctica colonial, ecologicida, protorracista y epistemicida en América, contra cosmoteísmos y espiritualidades de Abya Yala, proceso que llega hoy a su paroxismo fetichista como dispositivo global, invirtiendo el sentido animista de los pueblos originarios, aniquilando el sentido espiritual de la vida comunitaria para dársela ideológicamente a la máquina. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. Realmente muy interesante. Yo, en lo personal, he venido escribiendo sobre cómo Dios fue matado en la crítica en los 70 con el estructuralismo, particularmente los trabajos de Krauss y Art Forum, que dieron pie a que se prohibiera hablar de teología, es decir, de cualquier cosmovisión basada en una divinidad, en la crítica. Y por más de 30 años casi no se ha escrito desde una perspectiva teológica, crítica de arte, siendo que antes de los 70 era muy común. Y esto, claro, vuelve a poner en el centro un tema crucial, no solo frente a la máquina,
o las visiones, digamos, distópicas que están presentándose ante nosotros y que tú has citado con el algoritmo, sino que también nos ponen a pensar seriamente de en qué nos estamos convirtiendo al aceptar tácitamente esta intervención externa que se nutre especialmente de nuestro modo de vida, porque el algoritmo es una respuesta al ritmo de vida que hemos imprimido a nuestras sociedades y culturas. Luego me podré referir un poco más a eso, pero excelente, Lucía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quédate por acá para las preguntas, por favor, y vamos a escuchar ahora a Frenzy Fernández, que nos va, bueno, su exposición es sobre cómo hacer o los know-hows, tensiones que restringen la libertad de expresión, y él nos envió la siguiente resumen de su ponencia que voy a leer rápidamente. Lo que hace Frenzy hoy es presentar una reflexión sobre cómo vivimos un evidente proceso de transición hacia nuevas modalidades del arte donde, como parte de una posible redefinición del arte, se debate qué puede considerarse en este campo frente al inmenso flujo de contenidos digitales generados mediante tecnologías aplicadas e incorporados ya al hábito de la sociedad, algo que venía también señalando Lucía en su ponencia. En este contexto, la crítica de arte, dice él, al igual que los artistas, requieren un know-how capaz de reconocer, sentir, pensar, legitimar y argumentar las problemáticas derivadas de estas nuevas formas o morfologías y de sus implicaciones conceptuales y experimentales. Vamos a dar la palabra ahora a Frenzy, él es del capítulo de AICA Cuba, reside en México y es un investigador realmente notable. Frenzy tiene la palabra. Bien, muchas gracias, Juan Carlos, y agradecido de participar entonces en este webinar, toda vez que es parte de lo que durante años llevo investigando y trabajando y escribiendo, impartiendo, todo ello, ¿no? Me pareció muy pertinente, Lucía, como es que hablaba desde Nietzsche incluso, aunque está sumido dentro de su comentario Jürgen Habermas o Freddy Jameson, hasta llegar a Agamben, que es una personalidad que me encanta, que incluso he publicado algunas cosas en contraposición con Byung-Chul Han, porque considero que Agamben viene siendo, como nosotros decimos, el de los pensadores de culto que están detrás de los que se convierten en los top, ¿no? Como puede ser entonces Byung-Chul Han, en ese sentido de un hit parade dentro de lo que viene siendo el pensamiento filosófico que es necesario para que también una parte de la sociedad pueda comprenderlo. Pero sobre todo esa idea de que vivimos las sombras largas del Dios muerto, que viene desde el pensamiento de Nietzsche, pero viene desde mucho antes, viene de Johann Wolfgang Goethe, ya estaba ahí prefigurado. Y es que estamos en un momento donde evidentemente todos los procesos de la modernidad han entrado en crisis, es evidente. Esto no está comprendido dentro de lo que yo voy a hablar. Es algo que me sirve como puente a partir de lo que Lucía estaba planteando. Este sentido del know-how, que incluso yo le hice una alteración, yo le puse know-hows, con un plural que sería como un disparate en el término, pero que era como una ironía. Es la idea de que nosotros debemos entonces, como críticos de arte, como curadores, como modeladores de ciertos discursos en torno a una partecita nada más de todo lo que es la cultura artística dentro de lo que es la cultura como gran sombrilla, tenemos un sentido del deber en función de todo lo que estamos viviendo y lo que nos está sucediendo. Y aunque habíamos conversado previamente sobre todos los aspectos desde un punto de vista ético que están relacionados con lo que nos está aconteciendo en relación con la inteligencia artificial, sobre todo con esta idea de el tomar y tomar y tomar indiscriminadamente cualquier tipo de imagen y convertirla en algo que, como veremos, es parte de la cultura del entretenimiento. Nosotros no podemos estar de espaldas a este universo sumamente preocupante. Aquí, como ven en la imagen que ya Juan Carlos nos está compartiendo, es una imagen que nos recuerda perfectamente a lo matemático, nos recuerda perfectamente a todo lo que puede ser un mundo que después derivaría en una cibernética aplicada dentro de los campos de la visualidad, tanto esta como la que viene después. Por favor, Juan Carlos. Sí. Ajá.
Y creo que algunos lo pueden reconocer. O sea, yo le hice toda una alteración digital, la pasé simplemente a negativo y entonces nos conduce a algo que yo quiero, antes de pasar a la otra imagen, yo quiero hablar de una cosa sumamente importante. Nosotros, los seres humanos, somos creadores de artificio desde hace más de 2,59 millones de años. Desde que nosotros agarramos un palo, logramos conquistar el fuego, logramos atizar las puntas y convertirlas en extensiones, como diría incluso Borges en algún momento, en extensiones de nosotros por nuestra necesidad de interactuar con el mundo exterior y gradualmente entonces conocer una parte o mitificar o endiosar o religiosar el mundo que nos toca de alguna manera y bueno, con los tiempos modernos ir matando a Dios, entonces convertirlo de otra manera un tanto más materialista en nuestras concepciones en torno a ese mundo exterior e interior. Nosotros somos creadores de artificios. Los seres humanos hemos estado creando un universo artificial desde los comienzos. Y recuerdo siempre aquella imagen del 2001, la Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, cuando aquellos monos en transición hacia los homínidos lograron entonces con un hueso empezar a crear una extensión de nosotros y convertirlo entonces gradualmente en todo un proceso técnico que después derivará en un proceso tecnológico. No debemos tenerle miedo a todo lo que nos suceda con todo lo que viene siendo la artificialidad, porque va inherente con la naturaleza del ser humano crear artificios. Claro, por supuesto, ahora es mucho más complejo porque ahora implica otros procesos un tanto, entre comillas, autónomos, de generación de procesos de inteligencia que se convierten al final en extensión de nosotros. Es una database que nosotros somos quienes alimentamos. No podemos perder de vista esto. Entonces, yo traía a colación estas dos imágenes porque ahora sí podemos pasar a las otras. Juan Carlos, por favor. Son realmente obras de Paolo Uccello. O sea, estamos hablando de los albores del Renacimiento, del 400. La famosa esfera puntiaguda de diamante creada por Paolo Uccello, que es matemática aplicada, es ciencia aplicada. Ya incluso desde los tiempos antiguos, todo esto es importante que lo tengamos presente. El ser humano creando artificios, creando sistemas cognitivos. O sea, debemos tener presente que la base es a partir de un proceso de desarrollo cognitivo. Aquí me estoy metiendo en algunos elementos que tienen que ver mucho con todo lo que son los procesos que hoy por hoy la neurociencia está estudiando y son sumamente importantes. O sea, cómo nosotros partimos de una capacidad, una aptitud con P, cognitiva, para entonces poder adquirir mayores conocimientos. Y de pronto tenemos obras como las de Uccello y tantos de Renacimiento, pero me quería salir del cliché clásico, que lo veremos dentro de un rato, de ese momento que revitalizó tanto en el conocimiento del ser humano, por lo menos para el occidente. Y la segunda imagen, que entonces ya es también de nuevamente pasarlo aquí, tenemos entonces el famoso jarrón en perspectiva. O sea, es una modelación que sería el preámbulo de todo lo que después fue la vectorización dentro del mundo informático a partir de los años, sobre todo 50, 60 en lo adelante, pero que ya incluso podríamos concebirlo fuera del arte, dentro de lo que son las investigaciones que se estuvieron haciendo desde Alan Turing en lo adelante. Claro, ya saliendo de un aspecto, vamos a decir, auriático, que caracteriza a una buena parte de la historia del arte, pero que lo que debemos es pensar. Vivimos momentos en la historia de la humanidad y desgraciadamente nuestro conocimiento casi siempre se queda en lo occidental y el orbe fue alimentando cada vez más concepciones que nos son necesarias a nosotros como seres humanos en relación con lo que nosotros entendemos como arte, pero que está vinculado en gran medida con aspectos científicos. Entonces, en ese sentido, como diría el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, solamente cambian las herramientas. Y ahí entonces en donde ya sí podemos adentrarnos en algunos aspectos, antes de pasar a la próxima imagen, que entonces yo quiero distinguir sobre la base de qué me voy a concentrar. Me voy a concentrar en problemáticas éticas en relación con parte del proceso creativo en sí mismo.
contrastándolo con lo que la media social consume como arte, entre comillas, a través de estos medios tecnológicos, respecto a otras propuestas donde se procesa con bases generativas, como veremos posteriormente, algorítmicas, como veremos posteriormente, que activan obras donde incluso además de una eticidad en los procesos internos de creación artística, también abordan otros tópicos de carácter ético, donde están implicadas aproximaciones a problemas sobre la representación del arte, su veracidad o no, la necesidad de asimilar las herramientas de esta contemporaneidad, marcada por una irrupción tecnológica, la creación de tropos visuales, o sea, ese saber decir, ese saber expresar, y entornos interactivos que parten de la inteligencia artificial actualmente, pero que apuntan a otras maneras de trabajar con ellos a favor de un arte que, si no es nuevo, aquí les traigo ejemplos de algo que no es nuevo. Cambian las herramientas, cambian las dimensiones, pero ya viene desde siglos atrás. Todo esto al menos nos lleva al sentido de lo auténtico, ya que no existe lo original en el arte. Y más allá del entretenimiento, para potenciar lo sensorial, lo perceptivo, en conexión con lo cognoscitivo, con lo reflexivo, con lo que sentimos, con lo emocional, con lo biológico e incluso con lo político. Esto en esencia es lo que vamos a ir viendo en mi intervención en este sentido. Todos nos traen consecuencias, incluso estas imágenes de Paolo Uccello que vinieron desde el negativo hacia el positivo, nos habla de que ya no podemos confiar en las imágenes que nos rodean, en lo absoluto, menos en las que nos están llegando y consumimos diariamente, y diariamente muchas veces. Esto es importante que lo tengamos presente. Vamos a pasar entonces a la otra imagen que nos ayuda un poco a ilustrar esto. Esto sucedió hace poquito. Como pueden ver, el 12 de junio del 2026. Entonces, a ver, enero, febrero, marzo, cerquita, o sea, mayo, junio, una cosa así. Soy muy malo en las matemáticas y cuando me ponen los meses en número me pierdo. Schlom, que publica en x.com, es un artista anónimo que convirtió una pintura de los nenúfares de Monet en una performance artística dentro de las redes. No sé si varios pudieron ver esto. Es sumamente interesante cuando yo estuve revisando todo ello, porque se convirtió en una performance artística viralizada desde X y después entonces pasó a otras plataformas como Instagram, también en Facebook y en otros canales de la red de redes. Y él la promovía como generada por inteligencia artificial y pedía a los espectadores que explicaran por qué esta obra era inferior a un Monet auténtico. A lo mejor estoy diciendo una perogrullada y algunos lo hayan visto, pero lo interesante es que miles de personas empezaron a responder, incluso colegas, bajo la idea de una profesionalización, una especialización, pintores, críticos, también algunos detractores de la inteligencia artificial y varios usuarios de Internet analizaron pinceladas, hicieron hasta esquemas de líneas y de desmontes de descomposición en función de lo que era esta obra, sin darse cuenta que realmente estaban criticando a un Monet real. Esto fue un gran chiste, porque lo que nos pone entonces en evidencia es que es el reflejo de una, como diríamos a partir sobre todo de Heidegger, un zeitgeist, un espíritu de la época, un sentido de cómo es que nosotros estamos percibiendo lo real o lo irreal, cómo nos engañamos nosotros mismos en esta época actual dentro del ámbito de las inteligencias artificiales. Presenta un Monet real como si fuera generado por una IA. ¿Por qué? Porque entonces todos creemos en lo que él nos está planteando aquí. A partir de ahí hay una situación de poder por parte de Schlom, ¿no? Pero es una gran manipulación y esta provocación entonces expuso a no sé cuántas percepciones de la realidad con este arte como medio a través de disquisiciones sobre la inteligencia artificial, la autenticidad, el juicio estético, cuestionar los modelos de la imagen y a partir de esto, cómo es que nosotros creemos como convincente algo que se nos presenta a través de las redes. Por eso el sentido performativo que Schlom quiso entonces establecer, ¿no?
jugó con la percepción, jugó con la convención social, jugó con la creencia en lo que se socializa actualmente como real o no real, sobre lo original, sobre lo no original y sobre todo sobre la autoría también. Entonces, estaba reflexionando a partir de un concepto que no solo él, sino otros trabajan dentro de lo que viene siendo la inteligencia artificial y la manipulación en torno a esto, que es el inferior image. O sea, una imagen que nosotros no logramos tener físicamente, fácticamente delante de nosotros y a través del medio digital la creemos como real o no. Y empezamos entonces en el medio de un mareo, como yo digo, como consumidores, porque también lo somos, incluso dentro del campo de nuestras especializaciones, ¿no? Es una operación artística que responde incluso a sustratos de lo que viene siendo el conceptualismo duro, que venía desde los años finales de los 60, 70. O sea, el hacernos ver la relatividad representacional, los problemas morfológicos, o sea, el sentido de lo veraz o lo no veraz. Todo esto está presente dentro de esta viralización que él estuvo entonces estableciendo, ¿no? En relación con un sentido autoral y jugando mucho con la desinformación. Nos desinformó, nos trastocó todo cuando era una obra o una reproducción de una obra original, ¿no? Entonces, es interesante porque la operatoria, desde esta performatividad, analiza este medio dentro de lo que son las redes sociales en una época que ya es diferente a los finales de los años 80. Debemos tener presente que Internet, para el resto de los mortales, porque ya existía ARPANET y otras similares en diferentes contextos, empieza a hacer la red de redes en el año 93. Entonces, hay un cambio sustancial a partir de los comienzos de los 90. Empieza a apuntar entonces a problemáticas de la identidad en línea, incluso sobre los non-fungible tokens, que han caído en crisis, pero que forman parte de todos estos estados de manipulación, lo que significa crear arte en una era marcada por algoritmos, o sea, por procesos estocásticos, por decirlo de alguna manera, de causa y efecto, que se van dando desde una base programática y que todo ello entonces nos conduce a lo que nosotros entendemos de una manera a veces hasta medio abstracta y medio mitificada, lo que es la inteligencia artificial. Pero sobre todo, nos puso Schlom en el medio de una situación sobre lo que creemos que es real o no. Y empleando incluso unas obras de hace más de un siglo, para poner entonces en evidencia la credulidad y la maleabilidad de la sociedad en el entorno de las redes, entre muchos otros factores. Pero a mí me llamó mucho la atención todo este sentido manipulador, porque de todas maneras cualquier ejercicio de poder es un ejercicio de manipulación y fue muy efectivo, porque puso en crisis incluso a varios de los que dentro del campo de las artes visuales debemos tener un know-how. Por eso regreso al título de mi ponencia, ¿no? Entonces, podemos pasar ahora a este video. Ahí me caigo. Maravillado e inspirado a generaciones enteras durante siglos. Pero ahora que tenemos las más avanzadas herramientas tecnológicas a nuestra disposición, las pinturas y esculturas más clásicas e icónicas se han convertido en lienzos ideales para experimentar inteligencia artificial, reinterpretando lo que siempre fue estático y silencioso, o lo que tal vez solo se llegó a mover dentro de nuestra imaginación. Sumerjámonos en la divertidamente fascinante tendencia de animar obras de arte con la magia de las IA. En el 2023, una conocida marca de bebidas gaseosas lanzó un alucinante comercial global llamado Masterpiece, realizado evidentemente con la invaluable ayuda de la IA y protagonizado por un joven estudiante de arte en medio de una variada colección de obras maestras en un museo. Aquí, mientras van interactuando una por una con la característica botella de la bebida, cobran vida clásicas pinturas de maestros inmortales como Vincent Van Gogh y Edvard Munch, pero también piezas más contemporáneas, todas las cuales fueron animadas respetando sus respectivos estilos y texturas. Una encantadora y asombrosa producción publicitaria que también se convirtió en una obra de arte, porque no todos los días te guiña el ojo la joven de la perla.
Ya con todos los recursos tecnológicos del 2025 y siguiendo esta misma línea de amables vandalismos digitales que se viralizan haciendo del arte algo más vivo y accesible, el uso de IA para animar obras en 2D es una tendencia en auge, tanto en videos profesionales como en parodias y experimentos virales de fans. Desde hace tiempo que las apps de animación de fotos están permitiendo que los usuarios les den vida y movimiento a pinturas clásicas y hasta las hagan cantar. Y el inconfundible retrato pintado por Da Vinci hasta se ha dado el lujo de hacer un dúo con otro célebre cuadro, El Grito de Munch, para interpretar un hit de Britney Spears. Esa enigmática sonrisa nunca será la misma. Algunos usuarios ya están animando emblemáticas portadas de discos que también son verdaderas obras de arte, como el Abbey Road de los magistrales The Beatles o el Nevermind de la banda noventera Nirvana. Ahora que las IA nos lo permiten, estamos animando obras de arte clásicas con IA, porque nos emociona ver lo imposible volverse real, porque así se acorta la distancia entre el pasado y el presente, y porque es una forma creativa, divertida y hasta profunda de interactuar con nuestra herencia cultural, establecer una conexión emocional con ella y divulgarla en tiempos de tecnologías asombrosas. En la era digital, todo se recicla y reinterpreta. Bien, lo vamos a dejar aquí, en pausa un momentico. A mí me llamó, o sea, dentro de todos los videos que podemos encontrar en relación con lo que es la inteligencia artificial o esta inteligencia artificial que nos llega desde grupos de WhatsApp, desde lo más común ya que vivimos, ¿no? Vecinos, amigos, que a lo mejor no tienen que ver todos con el arte, pero incluso lo he visto también dentro del campo de nuestros colegas. A mí me llamó mucho la atención y por eso saqué este a colación. Le hice una reedición. Dentro de él habían otros aspectos que eran más bien adornos. Adornos no de Teodoro Adorno, sino adornos, decoraciones dentro de lo que es el material, ¿no? Eh, verdaderas obras de arte, plantea entonces quien me está llevando la narración. A mí me da mucha gracia todo esto, lo tengo que decir. O sea, como se dan cuenta, yo me meto más en los procesos directos de lo que viene siendo la praxis artística, para poder entonces, si no teorizar, por lo menos analizar desde un punto de vista crítico todo lo que nos está sucediendo. Yo considero que cada época ha creado sus más avanzadas herramientas tecnológicas. Lo vimos incluso con este Paolo Uccello. O lo vemos incluso si vamos a toda la época mal llamada clasicismo, todo lo que viene siendo la época de la cultura helenística y lo que deriva en la cultura romana, pero incluso desde mucho antes. O sea, hemos desarrollado nosotros como parte de esa extensión nuestra necesaria y de la creación de artificios, hemos ido creando desde un universo técnico hasta un universo tecnológico que lo que hace es conjugar diferentes técnicas en función de alcanzar un objetivo específico. Hemos ido creando todo este tipo de herramientas hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué temerle, por una parte? Sí preocuparnos por lo que está sucediendo hacia la media, que es un poco el tono de todo lo que yo voy a seguir planteando. Imaginemos cuántos instrumentos no hemos producido en todos los campos desde antes de nuestra era incluso. Que incluso muchos fueron reinventados o perfeccionados desde el siglo XV. O sea, ese renacer que Giorgio Vasari acuñara de una manera bastante precisa en esos momentos. Todo lo que significó la irrupción de la fotografía y luego del cinematógrafo en el siglo XIX. Fue un momento apocalíptico dentro del campo de las artes visuales. Debemos tenerlo presente. Muy similar a lo que hoy sucede. La gran diferencia es que ellos estaban en el culmen, en el clímax de un proceso que nosotros llamamos modernidad, que después va a traer sus grandes consecuencias hasta nefastas en la primera década, en la primera mitad del siglo XX. Y de ahí todas las crisis que devienen hasta la actualidad. Pero no debemos perder de vista que en esos momentos sí no se vivía
el mismo proceso de socialización global de contenidos que vivimos hoy. Una socialización global que genera una hipertrofia de información, lo que se le llama la infodemia, que cada vez, utilizo el término también, nuevamente nos marea más. A todos, incluyendo incluso en el campo más especializado que presuntamente debemos nosotros ejercer dentro de lo que es el análisis de las prácticas artísticas en la contemporaneidad. Pero me llama la atención cómo es que cierra este video. Todo se recicla y reinterpreta. O sea, aquí se está hablando del pastiche, aquí se está hablando de la apropiación a ultranza, de la entremezcla incluso de tiempos, de estilos que existieron, ¿no? O sea, esos procesos estables que nosotros podemos reconocer, que podemos entonces, por ejemplo, decir, ok, Picasso, incluso el primer Diego Rivera, que fue buenísimo haciendo cubismo junto con Pablo Ruiz Picasso, o George Braque, o Juan Gris, respondían a un estilo, o sea, a un sentido que nosotros podemos percibir desde invariantes, que entonces nos permitieron a nosotros analizar hasta cierto momento de los comienzos del siglo XX que estábamos ante estilos históricos que provienen desde tiempos anteriores, ¿no? Pero ya no vivimos ese mundo. Ya vivimos este sentido de el everything goes, o sea, el todo vale, el todo viene y del todo podemos asimilar. Pero esto no nos conduce a novedades. Este material es un indicador de que aquí no hay nada novedoso. Coca-Cola, que es buenísima haciendo publicidad, como muchas otras marcas también, generó evidentemente elementos dentro de este video, que yo creo que varios lo pudimos ver en su momento cuando salió en el 2025, donde hay un sentido de artisticidad implícito dentro de la gran publicidad, que es mucho más compleja también. Pero no hay, en mi criterio, y esto puede ser materia de discusión, no hay en mi criterio un proceso de crear una obra de arte. Y eso es lo que nos sucede con todos los memes que nos entran, con todo lo que a nosotros nos pasa cuando las Olimpiadas en Francia, aquellas esculturas que bailaban, hacían breakdance o New Wave y cosas así, lo que se están es valiendo del pasado. No están aportando nada nuevo. Y esto es lo que para mí es preocupante. La sociedad lo que se está es comiendo literalmente algo presuntamente como arte desde las inteligencias artificiales que no es arte, es un refrito, como yo planteo. Creo que se comprende el término de refrito. En algunos contextos, ok, porque en algunos contextos el español es tan vasto que de pronto entonces no entendemos los mismos términos, ¿no? Es un refrito. Entonces, hay un segmento dentro de todo esto que yo voy a revisar después. Esto es lo que es parte de una trivialización mediática, que lo que estás alimentando a una sociedad sumamente banalizada, cada vez más, que desconoce qué es lo que habita detrás de las obras tradicionales, dónde ha habido un dolor. O sea, una obra como El grito de Edvard Munch no es motivo, y aquí hay un aspecto ético importante, no es motivo realmente de manipulaciones tan cínicas, por decirlo de alguna manera. Cuando es una obra que tiene que ver con su hermana que estaba completamente loca o demente, en apariencia, en un manicomio de donde él subía y aquel famoso puente por el que él entonces transitaba con su amigo, lo convirtió entonces en esta obra icónica que se ha convertido hasta en una postal de vasos, en pósters, en cosas completamente trivializadas. De pronto todo lo que seguimos es viviendo una industria de consumo que ha hecho del arte anterior como signo del arte que se consume en la actualidad, porque desgraciadamente la sociedad, incluso nos pasa a nosotros como críticos de arte, a veces legitimamos procesos anteriores. Somos como miopes, o vamos como los caballos con orejeras, ¿no? Y no podemos percibir lo que es el presente de lo que está sucediendo realmente en el contexto del arte. O sea, aquí se desconocen los dramas, las tragedias, los pesares que se van perdiendo con esta trivialización de tiempos anteriores. Aumenta la ignorancia
y lo he visto incluso con personas, amigas mías, que no tienen que ver con el arte, aumenta esta ignorancia. Están amoldando a la sociedad cada vez más atontada, como diría incluso Agamben, o como diría después Byung-Chul Han y otros, con todos estos juegos de entretenimiento, pero no es arte. Aunque se valga del mismo, no es arte en ese sentido. Entonces, podemos pasar a la próxima imagen, que tiene que Con ver gusto. también. Prensi, Sí, tu tiempo se acabó. Te voy a dar unos 2 minutos más para que bien, redondees. bien. Aquí, la Voy. próxima imagen. Sí, perdón. No, Ahí. no, no, perdón. Así sucede con la inmersión digital. O sea, con todo esto, que lo que realmente es llamar la atención a un público sobre procesos artísticos que vienen del pasado, dentro de todo lo que es un gran andamiaje utilizando los medios tecnológicos en la actualidad. Pero esto también nos lleva a la pregunta, ¿estamos ante arte o estamos ante un proceso de entretenimiento muy bien hecho? Eso sí es verdad, pero que lo que forma parte de otros mecanismos que no son propiamente artísticos. O sea, no podemos estar frente a los girasoles de Van Gogh, pero sí nos encanta entonces estar inmersos dentro de todo este mundo que es puramente espectáculo, es puramente show en ese sentido. Pasamos entonces a la otra, para ir entonces, aquí tenemos desgraciadamente, el recién fallecido Julio Leparc, cómo es que un artista que siempre se estuvo reinventando, empezó a trabajar con algoritmos, con sistemas de programación, a partir en este caso de cascos de realidad virtual, y empezó a crear obras en este sentido y que no tienen nada que ver con lo que nosotros hemos estado hablando anteriormente, o Random Internationals, que tienen sede en Londres, que es la próxima imagen. Es una obra donde uno entra y no se moja, pues son sensores programados, son algoritmos que entonces nos permiten a nosotros insertarnos y crear una gran inmersión performática en torno a una gran lluvia y jugar con la antonimia entre el mojarnos y no mojarnos a partir, entonces, bueno, aquí está en la base de la imagen una explicación con un seguimiento tridimensional de las personas. Son otras maneras, y aquí ya empiezo a traer entonces ejemplos de otras maneras, a modo de cierre, de cómo es que se trabaja con la inteligencia artificial, con los algoritmos, con las bases de programación, para poder crear otro tipo de obras que no son mero entretenimiento. Nos hacen reflexionar incluso sobre la importancia del agua, sobre la importancia de determinados fenómenos de carácter ecosistémico, como en el caso de Hannes Koch y Florian Orkras, que forman parte del grupo de Random International. Podemos pasar entonces a la próxima. Es un video muy cortico, discúlpame, pero ya entonces es pequeñillo. Este es William Forsythe, un gran coreógrafo que viene desde los años 60 haciendo obra dentro de lo que es el campo de la danza coreográfica. Aquí utiliza estos brazos robóticos como una gran coreografía. Todo es consecuencia de una programación donde hay inteligencia artificial aplicada. Se llama Black Flag. Y como pueden ver, es toda una metáfora, de alguna manera, con estas banderas negras de los tiempos que estamos viviendo. También de esta relación hombre-máquina, las máquinas que son extensión de nosotros, y genera entonces una concepción diferente de lo que es la coreografía, de lo que es la danza, a partir ya no del cuerpo humano, sino de artilugios creados desde un punto de vista artificial por nosotros los seres humanos. Es una pieza junto con muchas más que él ha ido desarrollando, sumamente interesante y que nos está hablando de cómo la inteligencia artificial está implícita dentro de determinados procesos y no es un efecto, es un recurso. Y esto es importante que lo tengamos presente. Así podemos pasar entonces a un artista sumamente importante en el contexto latinoamericano, que es Rafael Lozano Hemmer, mexicano, que tiene un laboratorio en Quebec. Y bueno, esta es una obra que nosotros presentamos en la Trienal de Arte Latinoamericano en New York hasta enero de este año. Y es un homenaje, nivel de confianza, es un homenaje a los 43 de Ayotzinapa, a los desaparecidos en el estado de Guerrero. Es una obra en la que uno se sitúa adelante y por procesos también algorítmicos y de programación genera un escaneo biométrico que nos hace, podemos pasar a la otra imagen, este es el mismo Rafael Lozano Hemmer, nos hace una suerte de data estadística de a cuántos nos parecemos
de estas personas. La metáfora un poco que viene siendo, cualquiera de ellos puede ser tú, pero nunca van a aparecer. Entonces es una paradoja poética, visual, que sigue en desarrollo. Lozano Hemmer ha querido que toda esta obra, que está un poco más allá de las obras acostumbradas de los que conocemos a Lozano Hemmer, podemos percibir, podemos apreciar, es una obra sumamente política y está utilizando inteligencia artificial, pero es un proceso interno. Y esto es importante que lo tengamos presente. Así también con este otro artista cubano, José Fidel García, que viene en la próxima imagen. Esto fue para CIFO en una beca. Son, como pueden ver, bueno, diferentes Raspberry que son microcomputadoras que pueden ser programables con 150 cámaras de estos de los ojos de pescado, ojos de mosca, que nos captaban como espectadores cuando entrábamos. Y lo que captaban no era el escaneo de la figura, era el escaneo de los colores de nuestras ropas. Y esos colores activan toda esta proyección que ustedes ven aquí, que por favor, Juan Carlos, puedes pasar a la otra imagen. Se metieron con hackers rusos que él ha trabajado durante años, se metieron en la database del Vaticano e iban sacando, según los patrones cromáticos de cada uno de los espectadores que iban creando esta gran imagen, entonces las datas de cuántos desmanes había hecho el Vaticano durante siglos, ganando plata en contra de los seres humanos. Y es una metáfora, según él, del rostro de Dios. Aquí podemos pasar entonces a otra imagen. En este caso, Joaquín Fargas, de Buenos Aires, que trabaja desde Borges, desde el libro absoluto, desde lo que es el libro de arena, la gran biblioteca. Esto que ven, este objeto viene siendo como un gran libro hecho con todos estos hexágonos. Uno podía activarlos y a partir de ahí en la pantalla que ven podían aparecer textos que desaparecían muy rápidamente y tenía que ver con la idea de cuán rápido se nos va el conocimiento, cómo podemos atraparlo. Y era una pieza cinética en torno a lo que, desde todo lo que es una obra interactiva, trabajando con inteligencia artificial, la fugacidad del conocimiento. Creaba una paradoja que es muy borgiana, por supuesto. O en el caso de Brian Eno, este gran músico, que es lo que viene después, hace años él está desarrollando una obra que tiene que ver con la visualidad, como otros artistas que vienen de la música. O sea, el gran gestor de muchas bandas como David Bowie, Iggy Pop en Berlín, o como U2, o como otras, trabaja con este tipo de imágenes que pueden buscarlo perfectamente. O sea, fíjense, son tres imágenes, y todas van haciendo una transición, creando nuevos rostros inexistentes. Es una loa a la humanidad desde un punto de vista poético, pero trabajando con procesos de transición donde hay algoritmos y procesos de inteligencia artificial, pero que nos está hablando de un sentido antropológico, una meditación sobre el ser humano. Y así entonces cierro con los últimos artistas que son Malitzin Cortés, arquitecta de formación en México, Iván Abreu, artista cubano que lleva muchos años acá en la Ciudad de México. Ellos crean todo un proceso que se llama autoconstrucción. Son sesiones en vivo de música electrónica, pero donde las personas pueden ir interactuando también con las obras a partir de, como viene en la próxima imagen, que es con la que cerraría, una construcción que es resultado de una investigación que ellos realizaron en diferentes contextos, como en Nueva Delhi, como en Siquiribás, como en Medellín, como en México, como en Brasil, de la nueva arquitectura creada por los sectores más marginales. Y crean entonces un gran entorno de videojuegos hecho a partir de lo que es el live coding y los procesos interactivos in situ. Uno se puede hacer avatares incluso y jugar dentro de todos estos grandes entornos digitales que han ido creando, junto con una música que es la que va cambiando por algoritmos, por procesos de inteligencia artificial, va cambiando la narrativa de las imágenes y ellos son DJs y VJs que van trabajando entonces en torno a todos estos procesos de cambio. Se lo estoy diciendo muy en síntesis, es un proceso mucho más complejo, pero aquí les traigo a colación entonces otras maneras, otras percepciones sobre lo que es el uso de la inteligencia artificial dentro de estos procesos que no son mero entretenimiento. Eso en esencia.
Muchas gracias, Frenzy, y a todos por su paciencia. A veces el tiempo nos alcanza, porque al fin y al Sí, cabo es un bien escaso que nos toca administrar bien. bien Gracias, escaso. Frenzy. Y Gracias a nada usted. más como comentario antes de pasar a las preguntas, cuando mencionabas estos procesos de mercadeo digital, me acordaba mucho de una famosa exposición en los 60 que se llama El Ojo Respondiendo o The Responsive Eye en el Museo de Arte Moderno, que fue el primer caso en términos de exhibiciones colectivas, que por cierto ahí participaron muchos venezolanos, latinos, argentinos, con todo lo que llamaron, llamemos una forma resumida, arte óptico, que no era todo arte óptico, pero eso fue la primera vez en que generó una ola de repercusión en mercadeo, en revistas, en modas, en música. Absolutamente todos los medios fueron impactados en los 60 por esta exposición. Entonces, ciertamente hay este tipo de efecto de onda, de ola, en medio del arte desde los 60 y por supuesto, la tecnología siempre ha sido parte del arte prácticamente desde el inicio. Y gracias por apuntarlo fuertemente esta tarde. Vamos a proceder con las preguntas. Hay dos formas de preguntar. Una es irnos directamente a través del chat, y en ese sentido les agradezco a los que ya han venido planteando preguntas. Dice María Luz Cárdenas, ha sido una sesión maravillosa de parte de ambos. Lamentablemente me debo retirar. Bueno, gracias por tu participación, María Luz. Y no tenemos otras preguntas ahí, así es que por favor, se abre el micrófono, nada más nos indicas levantando la manita de la parte de reacción de la plataforma Zoom, para darte la palabra, identificas quién eres y adelante. Tengo a Mireya Torres Vega, que tiene levantada la mano. Adelante, Mire. ¿Nos escuchas, Mire? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Ay, gracias. Em, pues, no sé, es que me parece, es que creo que es más bien como un comentario, no sé si una pregunta, ¿Ok? que, o sea, creo que con los ejemplos que está poniendo Frenzy, sí es bastante evidente esta trivialización del uso de la inteligencia artificial para darle movimiento a las imágenes, ¿no? Pero yo considero que desde el arte que es más conceptual y que no está utilizando este tipo de tecnologías, también hay una espectacularización y el mismo museo creo que también hay que entenderlo como un lugar de comunicación de masas, ¿no? Entonces, al ser un lugar de comunicación para las masas, también está buscando atraer al público. Mm, Entonces, si pensamos en museos como el Museo d'Orsay, ¿no? En París, el mismo Louvre, ¿no? Estos grandes museos, el Tate, en todo el montaje de todas estas pinturas del siglo XVII, siglo XVIII, etcétera, pues hay también hay una espectacularidad, ¿no? Que desde esa misma época en que surgen los museos se está pensando, ¿no? En ese montaje, en esa teatralidad. Cuando pasamos al arte conceptual, al primer arte conceptual de la acá, los 60, 70, muy minimalista, todo esto, también se está pensando justo desde el teatro, ¿no? O sea, el montar los objetos de una manera en la que va a haber una interacción con el espectador. Definitivamente es una interacción mucho más intelectual, ¿no? Que como esta espectacularización más burda de darle movimiento a imágenes de la historia del arte, pero, o sea, creo que a final de cuentas, o sea, sí se podría como entender desde un lado más intelectual si es que uno lo busca, ¿no? Claro que sí, definitivamente, la intención quizás sí es más, más banalizar, pero sí yo consideraría que incluso el arte más conceptual, o sea, pensemos en, no sé, Sildo Meireles en el MUAC, con esta exposición donde todo es súper rojo, todos los muebles son rojos. O sea, realmente yo vi en su momento muchos chavos de secundaria, preparatoria visitando la exposición y no creo que ellos hayan captado todo el contenido político de estas obras, pero se fueron con esta espectacularidad del color, de la intención del color, ¿no? Entonces, el cómo recibieron las obras ellos,
pues es como completamente distinto de lo que a lo mejor el mismo artista planteaba, ¿no? Y ahí está completamente la muerte del autor en términos de Roland Barthes, ¿no? Entonces, o Mire, sea, sí, pensar que vivimos en esta época de la muerte del autor y que pues ahora se puede hacer con las obras de arte o con cualquier imagen lo que nos plazca, ¿no? Hoy por hoy mi hija tiene 7 años y si yo la llevo a un museo a ver pinturas o a ver esculturas o a ver arte conceptual, es que le da la flojera total. Entonces creo que quizá yo podría intentar meterla en una exposición inmersiva de Van Gogh, que a lo mejor yo digo es que guacala es puro consumo, pero a lo mejor así yo le puedo entrar a ella, ¿no? Y decirle, o sea, platicarle más, o sea, como que ese es el primer paso para que ella pueda adentrarse a otros conceptos más profundos, ¿no? muchas gracias, Mireille. Si alguien tiene comentario, porque tenemos otras manos levantadas. Prensi, No sé si Lucía, primero. Lucía. Lucía, Prefiero ¿tienes seguir escuchando. Ok, gracias, Lucía. Prensi, ¿vos? Yo sí creo que es necesario. O sea, hay fenómenos que son didácticos, de acercamiento, es verdad. Hoy no vivimos la misma época, como diríamos, heraclitiana, de una percepción un tanto más pasiva y todo, pero lo que sí debemos tener claro es que a nosotros, como críticos de arte y como modeladores también de todo lo que es el campo de las artes visuales, cada vez más en entredicho, porque las artes visuales se han ido integrando cada vez más con otras disciplinas, nosotros debemos tener claro dónde están ciertos lindes que se desdefinen, es cierto, pero entre lo que viene siendo la publicidad, la propaganda, le estoy hablando incluso de propaganda política, ¿ok? Que no es el ejemplo que Mireille le estaba tocando, pero son procesos empáticos de acercamiento, es cierto, pero debemos tener presente que aquí hay un aspecto ético, que es lo que yo estaba hablando. O sea, después de un Van Gogh, con todo lo que ha sufrido, con su esquizofrenia presuntamente, con todos sus problemas de percepción visual, que de pronto se convierte en un show. Está claro que yo puedo comprender que todo esto son mecanismos de mediación de las instituciones. Pero miren, hay un mecanismo súper interesante que lo está haciendo el Museo del Prado, que se va por otro camino, y es el de invitar a neurocientíficos a explicar qué puede haber detrás de la mente de varios de estos grandes artistas que conforman la colección del Museo del Prado. Creo que ahí sí hay entonces un input de carácter cultural, de carácter cognitivo, que aumenta la capacidad de las personas por entonces penetrar de otras maneras en esta contemporaneidad dentro de lo que es el arte sin un sentido de show y de espectáculo que me parece muy interesante dentro del videomapping, que yo lo he trabajado durante años, pero desde el arte, no desde el show y el espectáculo, sino desde los conceptos. Tú hablabas, Mireille, del conceptualismo. O sea, ahí tenemos a Joseph Beuys, que no tiene nada que ver con esto, es más analógico, por decirlo de alguna manera. Cuando en Kassel de pronto generó todo un movimiento social que desdefinió de alguna manera el sentido del arte más tradicional. Hoy por hoy vivimos una desdefinición del arte. Y eso me parece sumamente hermoso, que nos imbriquemos con científicos, con personas que están trabajando desde otros campos nuevamente. Yo considero que estamos en lo que yo le digo un umbral, un threshold de un nuevo renacimiento a pesar de la descomposición y la abyección que estamos viviendo en la contemporaneidad. Está por ver, pero es poco a poco. Muy bien, Franci. Voy a darle la palabra a Pedro, pero antes nada más recordar algo del relato de una madre tratando de que su hijo amara a Monet. Oh, Y sí. lo llevó directamente al Museo de Arte Moderno a ver uno de sus grandes lirios murales. Y el niño estaba muy incómodo de que su madre lo quisiera obligar a apreciar esa obra que ni entendía ni sabía cómo se llamaba. Entonces la señora lo que hizo fue un ejercicio maravilloso que cuenta un crítico que él lo presenció y que de alguna manera nos habla de cómo la mediación sí puede ser efectiva en términos de acercar a profundidad al espectador, incluso un niño, con todas las limitaciones informativas que pueda tener. Pero ella lo que hizo fue empezar a colocar al niño a 10 metros de la obra, a 5 metros de la obra y a 1 metro de la obra. Y la experiencia del niño y sus ojos dilatados fueron cambiando
conforme se fue acercando y definiendo aquellos lirios acuosos en medio de toda esa distorsión de color. Y al final le dijo, me encanta. Yo creo que el problema esencial es que mucha de la mediación suprime la experiencia estética. Y para el crítico es fundamental destacar esta experiencia y protegerla. De otra manera, estamos únicamente con pequeñas muestras de mala calidad. Un segundo problema, Pedro, vamos, el tema del color. Mucha obra que se reproduce no responde a los patrones de color originales. Tú vas al museo y te das cuenta que un Piero de la Francesca es otra cosa, un Da Vinci es otra cosa, el mismo Uccello que acabo de verlo en Florencia es otra cosa cuando tú lo ves, o el mismo Miguel Ángel en la Sixtina es otra cosa en términos de color, cuando lo ves de verdad. Entonces hay una mediación comercial que abarata la experiencia estética mediante reproducciones de mala calidad que lamentablemente no todos los museos están dispuestos a emprender. Muy pocos museos invierten en alta calidad en sus reproducciones para asegurarse una experiencia por lo más cercana posible al original. Pedro, te toca a ti. Adelante, me callo. Sí, no se preocupe. ¿Me escuchan bien? Perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, en las clases que he tenido en la escuela y todo, me surge un poco bastante la duda de si nosotros podemos darle una definición como concepto al arte, porque a lo que yo entendí, inclusive en esta conferencia, si nosotros intentamos hacer una conceptualización y praxis del mismo, pues sería complicadísimo, ¿no? Porque conforme las épocas y nosotros vamos cambiando, el mismo va tergiversándose, incluso ya en el contemporáneo tecnofeudalismo, podemos decir que la inteligencia artificial hace arte, ¿no? Que esto ya es una cosa pero brutal, que a mí me parece personalmente espantosa, ¿no? Pero ¿creen que le podemos dar ya un concepto al arte o no puede tener concepto? Bueno, muchas gracias. Qué tremenda pregunta, porque ha sido el tema de todos nuestros webinarios desde que empezamos hace 3 años. Y es tan recurrente porque en el fondo cuando hacemos la pregunta, no digo tu caso, Pedro, pero cuando la gente hace la pregunta es porque en el fondo no queremos fronteras para la definición del arte. Es una pregunta capciosa, porque todos sabemos que sí hay definiciones del arte. Y yo creo que Franci puede tocar muy bien esto y también, por supuesto, Lucía, en el sentido de que hemos hecho una distinción bastante clara sobre lo que es usar la IA y lo que es dejar a la IA como algoritmo meramente comercial o estructura de poder hacer lo que le dé la gana, entendiendo que no está sola, sino que hay otra estructura de poder detrás manipulando. Entonces yo creo que sí se ha hecho una distinción en términos de la técnica y el quehacer, el concepto y lo que nosotros visualizamos en el arte. Así que yo creo que es importante, si quieren aportar ustedes, Lucía y Francis, porque sí hay definiciones operativas de arte que nos pueden ayudar. Pero lo que queremos es quitar la brizna y el polvo que agregan muchas de estas dimensiones mediadas con la inteligencia artificial que crean otra cosa que es totalmente banal. Le damos la palabra a Lucía y luego a Frenzy. Sí, claro, algo que caracteriza a la contemporaneidad es que tampoco puede definir lo que está viviendo, porque estamos sobre la rueda misma. Por eso que es interesante el pensamiento crítico, porque nos permite también distanciarnos y no apasionarnos también con el presente, sino que tomar una distancia que nos permita observarlo críticamente. Entonces, respondiendo a lo que decía Pedro, en relación a lo que yo expuse, puede ser que no podamos o no queramos ponernos a entregar definiciones sobre lo que es el arte actualmente, pero en lo particular encuentro muy interesante y productivo plantearse lo que ha sido el arte y qué es lo que ha dejado de ser el arte. Entonces, una de las cosas como, por ejemplo, centrales que pasa a partir de la segunda mitad del siglo XX con la posvanguardia es que el arte claramente ya no se define como pura expresión de emociones, ¿cierto? Tampoco el arte va a ser un mero objeto. Va a estar pautado también por ciertos cánones institucionales y también va a tener una aspiración a reflexionar, a hacer filosofía, ¿ya? Pero a lo que yo apunto especialmente con mi ponencia es a un arte que busca crear a partir de experiencias de lo sagrado.
Y ese es el arte que en mis investigaciones me interesa, por eso que yo tomé esta clara perspectiva, no antitecnológica, sino que crítica a la tecnología contemporánea, en tanto analiza ontológicamente el origen y las perspectivas de esta. Por ejemplo, en Chile tenemos un data center ahí donde se enfrían las máquinas que tienen sequía al territorio, a Quilicura. Entonces, si yo veo una obra muy fascinante, que es fascinante, porque si yo veo una obra que tiene una alta tecnología me va a fascinar, pero ¿qué es lo que hay de fondo? ¿A qué estamos jugando? Entonces, como mi perspectiva tiene que ver con recuperar los elementos de lo sagrado en el arte, ese tipo de arte, entonces estaría más, no vamos a decir que no es, pero sí podríamos pensar que hay capas que se van disolviendo. Entonces, en ese sentido, también como una perspectiva ontológica, no una perspectiva óntica, que quiere decir que se preocupa por el sentido de lo que es el arte en el campo de lo sagrado, y no me preocupé en el texto de hablar de obras, que sería lo óntico. Claro que sí, podemos preguntarnos sobre los procesos de creación. ¿A qué le hemos llamado arte en tanto procesos de creación? ¿Qué es lo que vive el artista? Y en ese sentido hay una tradición del arte vinculado con la experiencia de lo sagrado, que es el arte visionario. En el arte visionario, entonces, que es cuando aparecen, emergen imágenes del mundo imaginalis, ¿cierto? Que ese mundo no es en la mera imaginación, el inconsciente colectivo o de cultura, sino que es un mundo, un intermundo que nos conecta con lo acausal, digamos, donde podemos experimentar en micro lo macro. En ese mundo aparece un flujo de imágenes que pueden ser traídos corporalizados, en tanto el artista también, o la artista, tiene una dinámica, un hábito creador, como dijera Aristóteles, tan activa como pasiva. Entonces hay una imaginación creadora, una imaginación activa, que se propone un objetivo, pero también en ese hábito creador que es corporal, que es un hábito creador que te trae al cuerpo al presente, no es. Por eso es que es complicado el proceso de postdigitalización, pero ese proceso corporal de creación tiene un fuerte componente, por lo menos lo que tiene que ver con la experiencia de lo sagrado, de canalización. El artista está dispuesta a también tener una cierta pasividad que le permite canalizar algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos elementos de la inteligencia artificial tiene tres ejes fundamentales, que es la robotización, la digitalización y la automatización. Son tres elementos que operan por distintas partes, pero que en su conjunto no son una simple tecnología de una continuación de lo anterior. Es un salto cuantitativo y un salto cualitativo. No podemos omitir, la historia no es una línea continua que una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra. La inteligencia artificial es un salto cuantitativo de aceleración que tiene un marco también ideológico de dominación y explotación. Entonces, no podemos omitir eso. O sea, el artista, si omite eso, está cosificando, no está haciéndose cargo de los contenidos, de los materiales que está usando. Por lo tanto, lo que yo hago no es decir, no, eso no es arte. Estoy diciendo, bueno, hay un campo está la experiencia de lo sagrado que se puede vivir en la experiencia artística y que se puede corporalizar. Y eso es lo que a mí me interesa porque ahí hay una ética desde la ontológica, no solo desde lo óntico, sino que desde lo ontológico. Entonces, tanto la robotización como la digitalización, como la automatización, tienen un objetivo. Y el objetivo no es simplemente distraernos y deteriorar la psique y el cerebro de los niños desde la más tierna infancia, sino que también es absorber todos los contenidos materiales de la espiritualidad, que es la misma naturaleza. En realidad, América Latina está viviendo un proceso muy distópico, donde la naturaleza pareciera que no tiene importancia. Ni los humedales,
ni los ríos, porque toda esa agüita dulce y limpia la ocupan para enfriar estas máquinas. Entonces, claro, yo hago esta intervención para aclarar que mi perspectiva es una perspectiva del arte, no del arte a secas, sino que es de un arte que se relaciona con la corporalización desde la experiencia de lo sagrado y en ese sentido una ética que proviene de una ontología, también que busca también la verdad. ¿Cachai? Ok. Entonces, como está en esa línea de Heidegger también. Solo para aclarar, porque en verdad no estamos en un mundo donde brotan muchos tipos de perspectivas e ideas y cada cual trata de profundizar y darle vuelta. A mí me interesa entonces este proceso profundo de espiriticidio que estamos viviendo, que es la muerte del espíritu a nivel global, a través de esta dominación, porque si la tecnología contemporánea no fuera impuesta de manera hegemónica, no habría ni un problema. Pero el problema es que se nos somete a ella. Ese es el problema. Ok, Lucía, me parece que estamos aquí navegando en dos posiciones interesantes. Por un lado, la parte volitiva, que adopta la tecnología y la usa en su favor, y la otra, la parte impuesta, que viene de la falta de reflexión del sujeto que la recibe. Entonces, yo creo que aquí todos estamos apremiados por algo importante. Número uno, toda definición de arte para avanzar con Pedro está sujeta también a una postura ética. ¿Ok? No confundir con una posición religiosa, pero toda decisión, como decía Kandinsky desde hace mucho tiempo, principios del siglo XX, está sujeta a una definición espiritual o metafísica. Es decir, todo acto de creación es un acto metafísico. Nosotros no estamos creando una máquina a partir de un espacio bidimensional, ni siquiera a partir de una performance. Entonces ahí es interesante, uno, el contenido del componente ético a la hora de definir claramente qué entendemos por arte. Y lo segundo es en cuanto al sujeto o espectador o recipiente de estos nuevos progresos o incursiones o llamémosle esfuerzos globalizadores a través de redes sociales y tecnologías, es que hay un espacio de decisión, pero ese espacio de decisión o libertad de decisión viene sujeta a la reflexión. Tu esfuerzo, digamos, de volver a mirar me recuerda mucho un experimento que se hizo en los 70s, imagínate, en Francia, y se les pedía a los niños franceses de la capital parisina que dibujaran un pollo. ¿Ok? ¿Y tú qué crees que dibujaron? Un pollo frito. En su vida habían visto una gallina o un pollo en el campo para hablar del tema del agua o el tema del monte o el tema de la naturaleza. Gente que no puede relacionarse porque no sabe qué es. O sea, hasta tal punto ha llegado la disociación. Y la tecnología no ayuda mucho en esto. Voy con Frenzy y seguimos con preguntas. Sí, yo también coincido con Lucía en que dentro de los procesos de los artistas más interesantes, a ver, yo lo dije en algún momento en mi speech, eh, hay artistas que son de culto y están los artistas del mainstream, ¿ok? Realmente yo me he dedicado durante mucho tiempo a trabajar más con los que exploran, los que experimentan, los que investigan. Tengo mi gran problema, a pesar de dirigir una galería en la Ciudad de México, tengo mi gran problema con lo comercial. Y yo siempre lo confieso, porque ahí es donde se mata el espíritu. Esto que decía Lucía es sumamente importante. Más allá de mirar a lo sagrado, más allá de mirar a lo ancestral, yo creo que debemos, y lo he conversado con varias personas, algunos incluso están aquí en la sesión, de que te puedes creer o no creer en una religiosidad, en un sistema místico o lo que sea, pero el arte tiene un componente espiritual que incluso tú lo estabas ahora planteando a partir de Kandinsky. O sea, este sentido de lo espiritual nos trasciende más allá de si creemos o no creemos en algo. O sea, en tanto los sistemas más seculares, ¿no? Que nosotros conocemos. O sea, el arte aporta espiritualidad. Y es interesante cómo es que una buena parte de los artistas con los que incluso yo he estado trabajando durante estos años tienen una concepción sobre lo político, sobre lo ideológico, que no se escinde el aspecto de lo espiritual, incluso desde lo tecnológico. O sea, debemos tenerlo presente. La tecnología es un conjunto de herramientas que nos permiten meditar sobre sí mismos.
que es la base de la antropología. Pero además, visto incluso desde Martin Buber en lo adelante, que fue un gran renovador de todos estos conceptos, pero además de lo que es la ética en última instancia es el deber ser. Y todo ello también se combina con este aspecto que estamos hablando de la necesidad de revisar, y creo que es un rigor de nosotros como críticos de arte, revisar dónde están esos oasis de pensamiento, como diría Habermas en su momento, en el medio de esta desertificación que es cada vez mayor. Muy bueno. Esto es importante, es un sentido del deber ser. Y dejamos en el medio todos los problemas que estábamos conversando antes de la sesión sobre el sentido de los copyrights, los problemas autorales. Yo soy duchampiano en gran medida y Duchamp decía, todo lo que veo lo hago mío. Y esto también tiene que ver con un deber ser, porque por supuesto hay una crítica conservadora que estamos percibiendo en Latinoamérica y en el contexto ibérico, sobre todo, en contra de lo que puede ser renovación, novedad, y entonces nos habla de estos problemas autorales, que es cierto, pero detrás de todo, cómo nosotros ponderamos, cómo nosotros valoramos como críticos, como exégetas, como los que ejercemos el criterio, una obra que sea al menos auténtica. Esto es importante que lo tengamos presente y que esa autenticidad va a tocar aspectos espirituales, místicos también, aspectos desde lo político. Todo eso se está imbricando cada vez más porque estamos viviendo una época de transición, del pataleo de ahorcados de un fenómeno, un modelo que dejó de ser hace rato, que fue la modernidad. Y miren dónde estamos parados hoy en la geopolítica. Todo ello afecta positiva y negativamente a lo que nosotros estamos hablando en la actualidad. Entonces, grosso modo, porque Lucía fue muy específica en algunos aspectos, yo creo que respondiendo un poco a lo que Pedro también estaba hablando, Pedro, siempre confundo Pedro con Pablo, me disculpas, Pedro, la cosa de que nosotros tenemos el deber de entonces indagar como críticos de arte en qué es lo que está valiendo dentro de todo este tsunami que vivimos, presuntamente bajo la idea de una inteligencia artificial, y cuando realmente estamos ante producciones de artistas. Yo quise traer unos mínimos ejemplos, Sí difiero en un sentido. Nosotros como críticos, y ese ha sido siempre el miedo de la crítica de arte, y lo tengo que decir así, yo vengo del grabado, yo estudié arte y después derivé en la historia del arte y sé de las morfologías, ¿no? Yo creo que uno de los grandes miedos de la crítica de arte es no dialogar en el momento con las prácticas artísticas. Muy bueno. Le tenemos mucho miedo a eso. Y yo creo que sí es importante que nosotros estemos imbuidos de las prácticas artísticas del momento que nos ha tocado vivir. Y, por supuesto, no teorizar, como ha sucedido a veces, una teorización como Arthur Danto y otros, que lo que hicieron fue tratar de anteponer un sentido dictatorial de la crítica de arte y de la teoría del arte respecto a las prácticas artísticas. El arte no ha muerto. El arte lo que se está transformando, y creo que en gran medida para bien, porque de pronto otras personas pueden ser artistas, como decía Joseph Beuys, y nosotros entonces comprenderlo desde lo que es una creatividad por encima de lo que hemos entendido como arte en todos estos siglos. Y eso puede ser sumamente interesante. Desde la persona más humilde, que a lo mejor no tenga el know-how y que nos está dando con un bate en la cabeza y nos remueve todo. Debemos tener mucho tino con eso y es un rigor para la crítica de arte, en mi criterio, estar a tono con los tiempos. Porque este presente está tejiendo el futuro y en 5, 10 años lo veremos. Si no nos sincronizamos con ello, estamos muy mal. Vamos a seguir desfasados. Prensi, gracias. Definitivamente estamos en los albores de un cambio, pero no es un cambio evolutivo, como bien apuntaba nuestra compañera de Chile, porque la evolución no es lo que marca los cambios, sino el rompimiento de paradigmas. El volver a cero, como decía Kuhn. Y ciertamente estamos volviendo a cero. Eso no quiere decir que el pasado se borra, simplemente se abre una nueva puerta, un punto de inflexión que nos obliga a pensar diferente, ver diferente, experimentar diferente. Más bien, muchas gracias por plantearlo y quiero darle la palabra a Samuel. Después de él vamos a
recibir 2 comentarios más y cerramos la tarde de hoy. Yo sé que está interesante, pero también tenemos un tiempo para la grabación. Claro. Adelante, Samuel. Gracias, Juan Carlos. No es una pregunta, es un comentario que me suscita la intervención de Lucía y también tiene que ver con poder articular estos seminarios como dispositivos para generar preguntas, interrogantes, porque estamos hablando mucho de la ética de la imagen, pero justo con la participación de Lucía y ahora de Frenzy, pues también pudiéramos regresar al tema de la ética de la crítica. Porque yo pienso, bueno, un artista quizás no es consciente o no lo quiere ser de que para producir, circular o consumir su imagen hay que desecar un río, como estaba contando Lucía, pero es más difícil para un crítico hacer una crítica de esa obra y no tener en cuenta esto. Y justo para conectar con lo que decía Frenchy, ¿no? De Paolo Uccello, quizás en el momento de Paolo Uccello, ninguno de estos artistas pensaban en la gente que moría en las minas de Afganistán para usar azul de ultramar. Ni cómo encadenaban a la gente, ¿no? Y se asfixiaba a la gente. Pero hoy está un poco más difícil no pensar en estos costos humanitarios, ¿no? Y en la extensión de una necropolítica asociada al desarrollo de la tecnología y por ende también vinculada con la inteligencia artificial. Y esto que decía Lucía, pues me traía esa disyuntiva, ¿no? Cómo yo tendría un gran conflicto ético en decir que hay una obra realizada con inteligencia artificial muy interesante y no viera en mi crítica que esa obra también implicó que se esté desecando un río, que se esté privando de acceso al agua a una comunidad, que se esté hablando de, bueno, de los ecocidios, de la necropolítica. Y creo que en el campo de la crítica, que al final pues, es el campo de la mayoría de las personas que estamos acá, pues sí hay un gran desafío, ¿no? ¿Cómo afirmar que una obra es poderosa sin visibilizar el costo, ¿no? De esa producción, de esa circulación y de ese consumo? Y me parece muy llamativo esto. Por eso decía, es un comentario, porque en realidad es un pie para una profunda reflexión de nuestras prácticas, ¿no? De cómo trabajar, pues analizando obras, analizando prácticas, analizando formas de comunicación, producción, gestión y consumo, y hasta cierto punto en algunos contextos decidir éticamente ignorar esto, ¿no? De que se está acabando con un río o que se está acabando con el medio ambiente o que se están haciendo otras atrocidades. Y creo que es muy importante porque muchas veces cuando analizamos la crítica, justo Frencia hablaba ahora de la técnica, ¿no? Evaluamos como, mira qué buen crítico es este personaje porque conoce la técnica y está evaluando si técnicamente el artista asumió bien el grabado u otra práctica, ¿no? Pero de pronto decide obviar esta otra parte que tiene que ver con la ética y creo que eso en nuestro presente es bastante cuestionable, justo si hablamos de la ética, ¿no? Entonces lo dejo acá. Samuel, muchas gracias. 2 cositas nada más muy puntuales. La ética es como el aire. Sí, nosotros cuando no actuamos éticamente lo hacemos a la luz de un canon ético. Es decir, no podemos dejar de actuar con una ética. Que nuestra ética sea una ética horrible o una ética fascista o una ética negacionista. La realidad es que sigue siendo una ética. El problema es que no hay una ética buena y una ética mala. Simplemente hay un comportamiento ético. Y todos nosotros tenemos nuestro set o patrón de creencias básicamente que alimentan y sostienen nuestro comportamiento ético. Entonces, yo no creo que ninguna producción crítica pueda ser exonerada de una evaluación ética. Todos podemos ser evaluados a la luz de un canon ético. La segunda cosa que me parece muy interesante de lo que estás diciendo es realmente qué es lo que pasa con la crítica. Yo creo que en general el problema es que hemos olvidado, digamos, nuestro compromiso mediador con la audiencia. Y hoy más que nunca es cuando la gente necesita esa mediación. No solamente la de los curadores que están viciados porque representan aquello que están presentando. O sea, ahí sí hay un problema profundamente ético. ¿Cómo van a hablar imparcialmente o con independencia de algo que ellos mismos están haciendo para su propio beneficio? Yo creo que la independencia del crítico es fundamental y medular tanto como su comportamiento ético. Pero me preocupa muchísimo que muchos críticos se callan. Y yo creo que eso es lo que estás apuntando vos. O sea, se callan. Y se callan por conveniencia, se callan por temor. Yo creo que lo que más existe hoy en día, ahora que hay que estar haciendo esta famosa evaluación
de libertad de expresión es que la autocensura es nuestro principal enemigo. Nos autocensuramos más de lo que somos limitados a hacerlo. Y nos autocensuramos unas veces por ignorancia, otras veces por falta de disciplina indagatoria y otra porque sencillamente, como tú dices, no metemos nuestras manos directamente en lo que está pasando, tanto las prácticas artísticas como los conceptos, movimientos y etcétera. Pero la maravilla de estar vivo hoy es que estamos a la luz de algo nuevo. Yo estoy convencido de que esto es algo nuevo, no por la IA, no por la IA. Siempre ha habido tecnología vinculada a la creación y a la crítica. Me refiero más bien al hecho de que nosotros tenemos la oportunidad única de hacer algo diferente. Mira, termino con esto porque si no me hago un discurso. Todos hablan de información, que es la pieza o la moneda corriente en toda nuestra conversación, porque son piezas de información todo lo que se maneja en tecnología, sea automatización, sea inteligencia, todo es información. Lo que la gente no entiende es que información no es verdad y que la información no busca la verdad. Lo que busca la verdad es la narrativa. Y eso es lo que los críticos creamos. Nosotros creamos una narrativa, o los movimientos cuando tienen teóricos crean una narrativa. No son los aspectos fácticos los que van a cambiar a la gente, es el tipo de narrativa que utilizamos. Podemos usar una narrativa para destruir o podemos usar una narrativa para construir. Pero al final, lo que es valedero no es la información. La información es una pieza común. Lo que interesa es la narrativa que creamos en nuestro discurso crítico. Yo creo que esta conversación vamos a tener que complementarla con algo más adelante que no hemos todavía vislumbrado, pero que a lo que esto nos está conduciendo. Gracias, Samuel, por picar la atención y la preocupación. Ya se asomó Cristilén, lo que quiere decir es que tenemos que irnos. Un último comentario y terminamos. A ver, Sí, ¿quién por quiere favor, sí. preguntar? ¿Alguna pregunta final, comentario final, compañeros? Bueno, sepan que esto va a quedar colocado en breve en el sitio de AICA, por lo que vamos a poder apreciar esta larga conversación que se extendió más de lo pensado. Ya veo los ojos de Cristina desde aquí. Y por supuesto, vamos a publicar, porque realmente las dos ponencias merecen ser publicadas. O sea, yo creo que Henry, que está conmigo en el mismo consejo editorial, va a coincidir de que esto debería ir en la próxima revista Sextante. Así es que Yo- cuento con ustedes. Gracias a todos por su participación y doy la palabra a nuestra amiga Cristina. Por mí también seguíamos un poco más porque está linda la conversación. Me encantó escuchar a todos y todas. Y por eso, con esto damos por finalizado el seminario. Gracias y pronto que esté en línea. Les mando un correo. Gracias una vez más. Nos vemos en septiembre en el siguiente webinario.